Pero daos cuenta del tema que me han mandado a hablar. No me han mandado a hablar aquí pues del cielo y del futuro, sino que me han invitado a hablar del presente. Y lo han hecho con este título. Yo creo que ya se puede hablar, ¿no? Ya se puede empezar a hablar, ya está todo. Me han invitado porque estaba haciendo un poco de introducción, con este título: Desafíos de la realidad social a la acción sociocaritativa de la Iglesia. Yo cuando me plantearon el tema, pues intenté ver por dónde enfocarlo y descubrir qué era esto de los desafíos. Y como siempre solemos hacer, pues vamos al diccionario de la Real Academia y descubrimos a ver si con el título de desafíos pues nos ilumina un poquito la cuestión y nos dice también por dónde pueden ir las cuestiones. Y dice el diccionario de la Real Academia que los desafíos son situaciones difíciles o peligrosas con las que alguien se enfrenta. Bueno, pues si esto es a lo que tenemos que enfrentarnos, lógicamente el panorama es una situación difícil. Es una situación difícil porque lo que queremos, lo que buscamos, de lo que venimos a hablar es de desafíos, de esta situación difícil en la que nos ha tocado vivir. Claro, y la segunda pregunta que nos podemos hacer es el por qué tenemos que buscar desafíos. ¿Por qué se nos proponen afrontar esos momentos o esas situaciones difíciles o peligrosas? ¿Por qué no hacemos como el avestruz, ¿no? Que dicen que hace el avestruz. Yo nunca he visto un avestruz en vivo y en directo. Pero dicen que el avestruz, ante las dificultades, ante los peligros, esconde, ¿no?, la cabeza debajo del ala. ¿Por qué nosotros tenemos que ir de cara? ¿Por qué nosotros tenemos que conocer esta realidad difícil que nos toca vivir? Bueno, pues yo creo que la respuesta nos la da el Papa Francisco en este documento Evangelii Gaudium, que todos me imagino que hayáis trabajado, conocido, del que os hayan hablado tantas ocasiones, y que un poco va a ser pues como la referencia en lo que hoy yo voy a intentar decir. Sabéis que el Papa Francisco invita a toda la Iglesia a ponernos en una actitud de salida, es decir, a recuperar esa actitud que quizás habíamos perdido, sobre todo en nuestras iglesias occidentales, en nuestras iglesias de vieja cristiandad, en las que se nos había olvidado que la dimensión misionera es una dimensión esencial a la propia Iglesia y que no podemos ser iglesia si no somos iglesia misionera o iglesia en salida. Claro, si tenemos que ser iglesia en salida, no nos podemos conformar con quedarnos en nuestros templos, calentándonos la cabeza o atendiendo meramente al personal que nos viene o a la gente que acude a nuestros templos o a los de siempre, como dice también el documento, sino que nos tenemos que poner en esa actitud de descubrir cuáles son los problemas, las realidades, las preocupaciones del hombre, de las personas de hoy. Es decir, ponernos en esos lugares donde el hombre y la mujer de hoy viven. Y ciertamente que ser iglesia en salida, ponernos en esa actitud de presentarnos en medio del mundo con sus dificultades, o como decía el documento Gaudium et Spes, con los gozos y las esperanzas de los hombres de hoy, pues lo hacemos no desde unas recetas. Lo más cómodo es que nos dijesen cómo lo tenemos que hacer. Lo más cómodo es que alguien nos dijese pues las cosas que tenemos que realizar. Pero ese ser iglesia en salida no está, no es un itinerario que esté totalmente determinado y que alguien ya lo haya pensado y que nosotros lo tengamos que realizar, sino que es una actitud que la tenemos que hacer entre todos y la tenemos que descubrir entre todos. Por eso a mí me parece importante que tengáis estos espacios, estos momentos donde juntos, como iglesia, pues descubramos o intentemos descubrir cómo es la realidad a la que tenemos que evangelizar y en la que nos tenemos que situar con la buena noticia de Jesús.
Y tenemos que ser iglesia en salida frente a una religión evasiva e hipnotizante, en la que muchas veces se ha convertido lo religioso. El Papa Francisco constantemente nos despierta ante esa tentación de querer hacer una iglesia aburguesada, algo de lo que ya pues decían todas las teologías políticas o las teologías de la liberación, en las que muchas veces criticaban a la teología tradicional el haberse adormilado y el haberse aburguesado de tal manera que lo religioso solo consistiese o fundamentalmente colaborase a tener un corazón pues pacífico, pero no a despertar unas ganas de transformación del mundo. De tal manera que muchas religiones, muchas veces la religión se ha convertido, pues lo que ya Marx criticaba, el opio del pueblo, ¿verdad? E incluso pues evasivas de la realidad concreta en la que vivimos. Por eso tenemos que salir, por eso es bueno que nos sentemos a discernir los desafíos de la realidad. Y lo hacemos con ese doble corazón del que nos habla el Papa Francisco. Yo creo que todos los agentes de Cáritas tenemos o debemos de tener y debemos de cultivar ese doble corazón que debe de tener todo evangelizador, que es la pasión por Jesús y la pasión por el pueblo. Lo que nos debe de entusiasmar siempre es el querer comunicar la buena noticia liberadora de Jesús, lo que supone ese mensaje evangelizador de Jesús, especialmente para los más pobres, y lo hacemos porque amamos a Jesús y lo hacemos también porque amamos a nuestro pueblo, amamos a la gente con la que vivimos, amamos a nuestra sociedad. El mundo es algo a lo que somos enviados. El mundo, por tanto, es algo amado, porque ni más ni menos que el propio Dios ha dado su vida por el mundo. Es lo que vamos a celebrar, ¿verdad? Y lo hacéis aquí en Valladolid con esa Semana Santa pues tan importante, celebrando y recordando ese misterio de entrega y de don de Dios para con su pueblo. Bueno, pues salimos. ¿Por qué ir a los desafíos? Por tanto, ¿por qué descubrir los desafíos? Lo hacemos por todas estas razones, pero siempre sabiendo que somos enviados con la fuerza del Espíritu. Es decir, los desafíos que vamos a ir presentando ahora, pues nos pueden dejar el corazón acongojado y podemos decir, ante esto nosotros no tenemos nada que hacer. Y ciertamente que es así, ante esto no tenemos nada que hacer, pero sí que lo podemos hacer por la fuerza del Espíritu. La fuerza del Espíritu es la que posibilita que en nuestro interior se abra la esperanza de que este mundo puede cambiar, la esperanza de que este modelo se tiene que transformar, la esperanza de que somos enviados para transformar esta realidad en la que vivimos. Y esta búsqueda de los desafíos, yo creo, estoy intentando decir, a mí me parece, pues esa espiritualidad que debe de estar detrás de lo que hoy vamos a intentar hablar. Este comentario, este diálogo sobre los desafíos, lo debemos de hacer desde la clave de la alternativa y de la admiración. Es decir, estamos en una situación, en una realidad en la que se debe de visibilizar de una manera más evidente cómo los valores cristianos y cómo la vivencia de lo cristiano y la vivencia de la experiencia de Jesús transforma a las personas y nos hace vivir de otra manera. Yo creo que esta es la evangelización. En el fondo, esto es lo que sucedió en los Hechos de los Apóstoles. Fundamentalmente evangelizaban con la vida. Mirad cómo se aman. Esa manera alternativa de vivir como todos, pero de forma diferente. Afrontar las dificultades de todos, pero de otra manera distinta, es lo genuinamente cristiano y es lo que nos presentará como buena noticia en medio de nuestro mundo, desde la clave de la admiración. Es decir, es esa clave de decir, qué bello es vivir como cristiano. Yo creo que, por tanto, después de estas jornadas que vais a dedicar, esta tendría que ser pues la lógica respuesta, ¿no? El descubrir cuál es lo genuino de lo cristiano, profundizar en esa vivencia de unos valores alternativos, presentarlos con humildad a nuestra sociedad
y que en nuestra vivencia, no en nuestra palabra, sino en nuestra vivencia, descubran la belleza de vivir el Evangelio, la admiración de descubrir el Evangelio. Y a mí me parece, y con eso termino esta introducción, me parece muy bonito que nos paremos a hablar de los desafíos, ¿no? Porque el cristiano siempre tiene que hacer una labor de discernimiento en la búsqueda de los signos de los tiempos. No sé si os sonará esta expresión, ¿no? Los signos de los tiempos. Pero es una expresión teológica que el Concilio Vaticano II pues también la recoge y que en el fondo invita a descubrir cómo Dios hoy sigue hablando. Los signos de los tiempos es descubrir cómo la revelación de Dios en cierta medida no se ha concluido, sino que se prolonga en el mundo en el que vivimos, y Dios que se ha hecho presente en el mundo en el que vivimos, con sus luces y con sus sombras, también nos está hablando, ¿no? Los signos de los tiempos recuerdan ese pasaje del Evangelio en el que Jesús les recrimina a los judíos que cuando ven una nube en el cielo dicen, pues parece que va a haber tormenta, ¿verdad? O cuando sopla el viento dicen, pues parece que va a hacer bochorno. Dice, vosotros que sois capaces de ver los signos meteorológicos, no sois capaces de ver los signos de los tiempos. Por eso es importante que nos detengamos a analizar, ¿no?, cómo es nuestra realidad social y qué está reclamando, qué está pidiendo, porque en el fondo es la propia voz de Dios que se prolonga en la realidad concreta en la que vivimos. Dios está presente en el mundo. Este proceso de discernimiento, el Papa Francisco nos invita a que lo hagamos entre todos. Por eso es bueno que lo hagáis también como voluntarios y trabajadores, como gran familia de Cáritas, que nos paremos a descubrir cuál es la realidad que estamos viviendo. Daos cuenta de lo que dice, voy a ir a lo largo de la charla recordando algunos pasajes, porque a mí me parece que el Papa Francisco habla de manera tan sencilla que a veces los comentadores lo estropeamos, ¿verdad? Y es mejor que sea él con sus palabras el que nos lo diga. Dice él en el número 51, aliento a todas las comunidades a una siempre vigilante capacidad de estudiar los signos de los tiempos. Se trata de una responsabilidad grave. Es decir, nos está diciendo, mirar los signos de los tiempos, descubrir los desafíos de nuestra realidad, analizar el mundo en el que vivimos, es una responsabilidad grave. Todos entendemos lo que es la gravedad de una responsabilidad. No es una cosa nimia, no es una cosa que se le ocurre a un cura, no es una cosa que se le ocurre a algunos, sino que es una tarea que tenemos que realizar. Y la tenemos que realizar entre todos. Sigue diciendo él, es preciso esclarecer aquello que pueda ser un fruto del reino y también aquello que atenta contra el proyecto de Dios. Esto implica no solo reconocer e interpretar las mociones del buen espíritu y del malo, sino, y aquí radica lo decisivo, elegir las del buen espíritu y rechazar las del malo. Es decir, tenemos y estamos llamados a hacer esta labor de discernir, de descubrir cuáles son los desafíos para ver cuál es la realidad. ¿Te das cuenta que el Papa nos está invitando a que nos demos un baño de realidad? Y es importante que nos demos un baño de realidad porque a veces podemos vivir un poco en la inopia. O podemos vivir en un mundo en el que cada uno se ha creado su propio mundo. O en el mundo de las ideologías que él critica, ¿no? Hay un principio que en Evangelii Gaudium él va a comentar en varias ocasiones, que es el principio de que la realidad está por encima de la idea. ¿Cuántas veces ante las cuestiones vamos con nuestros prejuicios? ¿Cuántas veces vamos a descubrir nuestra vida desde nuestras previas ideas, nuestros previos análisis, y no nos sabemos despertar o asombrar ante la realidad concreta que vivimos? Por eso es importante que vayamos a la realidad y no vayamos a las ideas.
Vosotros que estáis en el mundo de la pobreza, ¿cuántas ideas hay sobre los pobres, verdad? Que si son vagos, ahora mismo venía escuchando las noticias y hablaba del alcalde de Vitoria, unas declaraciones, ¿verdad?, que decía que el colectivo magrebí vive de las ayudas y no se dedica a trabajar. Bueno, pues seguro que hay muchos, no vamos a decir que no, pero toda idea, toda ideologización ante la pobreza nos hace que nos olvidemos de la realidad. Bueno, pues esta es un poco la introducción que yo trataba de presentar. Esto es lo más optimista de lo que voy a decir hasta ahora, ¿verdad? Y que pues nos pone un poco en situación de la tarea y del compromiso que hoy vamos a llevar adelante. Vamos a intentar descubrir los desafíos de la realidad social desde el análisis que, desde mi punto de vista, intenta hacer el Papa Francisco. Y el análisis que el Papa Francisco hace de la realidad comienza precisamente partiendo de lo que vemos. Lo primero que vemos. Intenta poner ante nuestros ojos o analizar las cosas que son evidentes. ¿Y cuál es lo primero que vemos y que nos despierta esta urgencia del compromiso sociocaritativo? Pues lo primero que vemos, basta con que abramos nuestros ojos, con que no vayamos con gafas negras y con cristales tintados de esos coches, ¿verdad?, oficiales que van con cristales tintados para no ver la realidad, por eso a veces viven en las realidades en las que viven, ¿verdad? Pues lo primero que vemos es eso, el drama de la exclusión. El drama de la exclusión. Él hace una descripción muy sencilla de esta realidad a la que nos presentamos. Dice lo que vemos. No podemos olvidar que la mayoría de los hombres y mujeres de nuestro tiempo vive precariamente el día a día, con consecuencias funestas. Algunas patologías van en aumento. El miedo y la desesperación se apoderan del corazón de numerosas personas, incluso en los llamados países ricos. La alegría de vivir frecuentemente se apaga. La falta de respeto y la violencia crecen. La inequidad es cada vez más patente. Yo creo que esta descripción la afirmaríamos cualquiera de nosotros, ¿verdad? Esta es la realidad a la que nos enfrentamos. La realidad de una gran mayoría de gente que vive en la exclusión. Una gran mayoría. Y no solo que vive en la exclusión, sino que está marcado por algunas características que en este número el Papa nos recuerda. Son, por ejemplo, la precarización. La precarización que significa fundamentalmente pues ese empeoramiento de la vida. Y ese empeoramiento de la vida hace que mucha gente viva con miedo. ¿Cuánto miedo hay al futuro, a la gente, verdad? ¿Qué será de mí el día de mañana? Con una falta grande de esperanza ante el porvenir. ¿Cuánta gente ve el porvenir? Pues con ojos realmente pues muy tristes, porque parece que no hay futuro. Daos cuenta que incluso en los análisis que la Iglesia hace sobre el tema de la despoblación o del envejecimiento de la población, la falta de niños, muchas veces los análisis que se hacen vienen un poco en esta línea. Estamos generando una sociedad en la que el futuro se ve con oscuridad. Y ante la falta de porvenir, es lógico que una generación no quiera engendrar otra generación, porque ¿para qué engendrar otra generación que va a vivir en la precariedad, que va a vivir en las dificultades, etcétera? Y en esta descripción que el Papa hace, habla de la clave de la dignidad, de la importancia de cómo hay mucha gente que no es tratada con dignidad. ¿Cuántas veces, verdad?
percibimos que ante la realidad social hay mucha gente que no es tratada con esa dignidad lógica de seres humanos, sino que vive utilizada como un número o utilizada como un mero objeto. Y en el fondo, y a mí me parece esto lo más importante de lo que dice el Papa en esa descripción tan sencilla que antes hacíamos referencia, es como el Papa descubre la pobreza de nuestro mundo en la clave de la inequidad. A mí personalmente, cuando leí por primera vez este documento, será uno de los documentos que en mi vida más habré leído, ¿verdad? Me llamaba mucho la atención cómo el Papa utiliza la palabra inequidad. No es una palabra que en castellano utilicemos mucho, ¿verdad? Ni siquiera en Valladolid, que con Burgos tenemos la cuna del castellano, ¿verdad? Realmente la inequidad para nosotros es una palabra que se utiliza más bien poco, pero que para nosotros la inequidad tiene una connotación ética. La inequidad en el fondo está hablando de desigualdad, pero está hablando de una desigualdad provocada. Yo creo que esta es la tristeza o el drama de la exclusión, que la exclusión es provocada. La desigualdad siempre ha existido, todos los seres humanos han sido desiguales, hasta el hombre de Atapuerca seguramente que descubrirán que ha sido, en su clan había desigualdad. Pero el problema de nuestro mundo es que la desigualdad viene provocada injustamente, ¿no? Por unas razones de injusticia. Este drama de exclusión que está marcado por estas notas, en el fondo no son números. ¿Qué os voy a decir a vosotros, verdad? Que conocéis perfectamente la realidad de tantas personas concretas con las que tratáis y que muchas veces estoy seguro que pues, os llevaréis a casa pues ese sabor agridulce de vidas dolorosas, ¿no? Cuando os cuentan sus problemas, sus preocupaciones, sus circunstancias y decís, como yo tantas veces digo, ¿no? Cuánto sufre la gente, ¿verdad? Cuánto sufrimiento hay en la gente. Es decir, no son pues datos abstractos, sino que son rostros concretos de personas. Es algo también a lo que el Papa Francisco está invitando a la Iglesia, y es la de tocar los rostros concretos de sufrimiento, las cruces concretas en las que se prolonga esa luz, esa cruz de Cristo. Es la urgencia de mirar a los ojos. En una sociedad donde vivimos mucho en lo virtual, ¿verdad? ¿Cuántas veces nuestros chavales están metidos en las maquinitas y viven en ese mundo virtual? ¿Cuántas veces pues nosotros nos relacionamos y solucionamos un montón de problemas por el móvil, ¿verdad? O por internet. ¿Cuántas veces ya además si vas a las cajas te penalizan el tratar con el señor de la ventanilla y te dicen que mejor que lo hagas por internet para potenciar pues lo virtual? Pues en esta sociedad virtual al cristiano se le pide que seamos capaces de tocar, de mirar a los ojos, de ver con nuestros propios ojos la realidad, porque solo el contacto con la realidad concreta es el primer factor que facilitará la conversión y que facilitará la transformación de una realidad nueva. En este drama de la exclusión descubrimos nuevas pobrezas. El Papa Francisco habla de algunas nuevas pobrezas en las que están marcadas sobre todo por una nota, que es la de la fragilidad. Esta exclusión está marcada por esa fragilidad, ¿verdad? Hemos visto muchas veces cuando tenemos que hacer el traslado de una casa o cuando vemos un paquete, venimos frágil. ¿Y qué es lo que significa frágil? Pues significa que lo tenemos que tratar con cuidado, ¿verdad? Que no lo podemos... Pues hay mucha gente que está frágil, que a nada que venga un viento, la tira. Que a nada que venga un vendaval, pues caen en el precipicio, ¿no? ¿Qué tipos, qué colectivos son estos del drama de la exclusión? Pues el mundo de los emigrantes, el mundo de la trata, ¿verdad? De la que el Papa también tanto nos está recordando, el mundo de las mujeres, el mundo de los niños. De estos habla él en su documento.
pero podríamos añadir otros, ¿no? Podríamos añadir el mundo de las familias, cuántas familias viven también en esos riesgos de la exclusión, cuántas jóvenes están también en esa sociedad donde son excluidos, ¿no? Cuando están teniendo que salir tantos jóvenes de nuestro país y cuando pues para muchos jóvenes es una sociedad totalmente o una comunidad o un grupo pues totalmente descartado, ¿verdad? El mundo de los ancianos, del que tantas veces se nos está hablando ahora, el mundo de la dependencia, el mundo de los trabajadores pobres, ¿no? En esta realidad en la que se nos dice que los puestos de trabajo pues se están, entre comillas, aumentando, pero tendríamos que preguntarnos si realmente llegan a fin de mes, ¿no? Porque se está presentando esa nueva realidad de los trabajadores pobres, gente que tiene trabajo, pero que no es capaz de insertarse en la sociedad y no queda excluido del colectivo de la pobreza, porque sus condiciones laborales no le excluyen del mundo de la marginación. Y eso, en el fondo, el drama de la exclusión nos habla y nos presenta de esta sociedad dual, en la que la crisis nos ha sumergido de una manera todavía pues más evidente y todavía más dramática. Esta sociedad dual en la que un grupo colectivo de personas están integradas, pero otro gran colectivo viven en los márgenes, viven en la exclusión, no viven en la integración plena. Ahí tenéis unos datos que yo recogí en su día del informe FOESA, ¿verdad? Bueno, en estas charlas sobre el informe FOESA que últimamente se han ido dando, para que descubramos un poquito cómo esta sociedad dual se ha ido complicando en los últimos años, ¿verdad? Tenéis en esas columnas, esas tres columnas que están marcando la población en el año 2007 y en el año 2013. La de la izquierda el 2007, el 2013 la de la derecha. Y en la columna de arriba, en ese color verde, vemos el colectivo de personas que están integradas plenamente. Daos cuenta, en el 2007 era el 50% de la población. En el 2013 se ha reducido al 34%. Y el ámbito de la exclusión moderada y de la exclusión severa se ha ido agrandando. No me detengo porque seguro que estos datos les conocéis, pero nos están presentando esta realidad evidente de la dualización. Y descubrimos también cómo en esa dualización hay un colectivo minoritario de gente que se está enriqueciendo y que la crisis no les ha venido nada mal, sino que al revés, les ha venido muy bien, y la riqueza se está concentrando en pocas manos. Daos cuenta los datos del año 2014 en los que se nos habla de cómo está repartida la riqueza en España. Un 1% de la población, la riqueza patrimonial, un 1% de la población española posee el 27% de toda la riqueza patrimonial. Y el 9%, con otro 9%, sería el 28%. Daos cuenta. Casi el 50% o más del 50% del patrimonio español está en el 10% de las personas que viven en nuestro país. Es decir, nos está hablando de una realidad dual, ¿no? Donde unos poquitos tienen mucho y una gran mayoría, ese 30% de la población, solo posee este 2,3%. Claro, no se ven las flechas, me parece que no se ven, ¿verdad?, las flechas, pero van indicando las flechas. Ese 30% solo posee el 2,3% de la riqueza patrimonial, mientras que el 9 y el 1% de arriba poseen el 27,5 y el 28,6. Bueno, nos está hablando de esta realidad, por tanto, de exclusión. Vamos avanzando. Esto es lo primero que vemos. Esto es lo primero que constatamos. Para decir esto no hace falta venir, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que constatamos? Pues que esta realidad de exclusión está provocando mucha violencia. En nuestra sociedad es una sociedad muy violenta. Cada vez hay más datos o más hechos violentos, ¿verdad? Nos asusta la violencia que hay en nuestro mundo. ¿Quién no se estremece
ante tanta realidad de violencia que hay cerca y que hay lejos de nuestro mundo. ¿Cuánto miedo hay hoy en nuestra sociedad ante esas provocaciones o ante esas realidades de violencia? Daos cuenta cómo analiza el Papa Francisco esta realidad de violencia, en la que ciertamente no justifica la violencia, porque la violencia nunca se puede justificar, pero sí que la comprende y en el fondo nos está diciendo, ojo que la violencia tiene unas razones. En el fondo es lo que la doctrina social de la Iglesia ha dicho tantas veces, que la paz auténtica se cimienta sobre la justicia. Y mientras haya injusticia, la paz no se realizará. Mientras haya injusticia a nuestro alrededor, siempre habrá brotes de violencia junto a nosotros. Daos cuenta cómo en el número 59 de Evangelii Gaudium el Papa Francisco dice lo siguiente: hoy en muchas partes se reclama mayor seguridad. Si vamos a los aeropuertos, ¿verdad?, vemos pues todas esas medidas de seguridad. Cuando hay grandes cumbres ministeriales, nos asustamos, ¿verdad?, de cómo se llenan las ciudades de policías y de medidas de seguridad. Pero sigue diciendo, pero hasta que no se reviertan la exclusión y la inequidad dentro de una sociedad y entre los distintos pueblos, será imposible erradicar la violencia. Se acusa de la violencia a los pobres y a los pueblos pobres, pero sin igualdad de oportunidades, las diversas formas de agresión y de guerra encontrarán un caldo de cultivo que tarde o temprano provocará su explosión. Cuando la sociedad, local, nacional o mundial, abandona en la periferia una parte de sí misma, no habrá programas políticos ni recursos policiales o de inteligencia que puedan asegurar indefinidamente la tranquilidad. Es decir, la realidad de violencia no se soluciona con más policías. La realidad de violencia no se soluciona con más vallas. La realidad de violencia no se soluciona con más penas de prisión, con penas más duras de cárcel, sino que la realidad de violencia se soluciona cuando seamos capaces de afrontar decididamente la realidad de exclusión en la que vivimos. Seguimos avanzando y aguzamos un poquito la mirada. Esto es lo que vemos. Cualquiera ve exclusión. Cualquiera, nada que vaya con los ojos abiertos y no vaya con esas orejeras, ¿verdad?, de los burros y de las caballerizas que no les dejaba ver a diestra y a siniestra, pues descubre esto, la realidad de exclusión. Pero tenemos que ser capaces también de aguzar la mirada y ver un poquito cuáles son las causas, cuáles son las razones, cuáles son los motivos por los cuales se presenta esta situación. Y el Papa nos presenta que en el fondo hay una causa, y es el modelo económico en el que vivimos. El modelo económico instaurado en el momento presente, el modelo económico que organiza nuestras relaciones comerciales, económicas, que organiza tantos intercambios en nuestra vida humana, en nuestras relaciones sociales, es un modelo económico que está provocando estas cosas de las que antes hablábamos. Él lo describe de una manera brillante, a mi modo de ver, en el número 56 de Evangelii Gaudium. Dice lo siguiente: este desequilibrio, es decir, esta exclusión de la que hemos hablado, esta violencia de la que hemos hablado, proviene de ideologías que defienden la autonomía absoluta de los mercados y la especulación financiera. De ahí que nieguen el derecho de control de los estados, encargados de velar por el bien común. Se instaura una nueva tiranía invisible, a veces virtual, que impone de forma unilateral e implacable sus leyes y sus reglas. Además, la deuda y sus intereses alejan a los países de las posibilidades viables de su economía y a los ciudadanos de su poder adquisitivo real. A todo ello se añade una corrupción ramificada y una evasión fiscal egoísta que han asumido dimensiones mundiales. El afán de poder y de tener no conoce límites. En este sistema,
que tiende a fagotizarlo todo en orden a acrecentar beneficios, cualquier cosa que sea frágil, como el medio ambiente, queda indefensa ante los intereses del mercado divinizado, convertidos en regla absoluta. Yo creo que sí que os sentís identificados, ¿verdad? También con esa descripción que el Papa realiza del sistema económico, de esta ideología que marca el funcionamiento de nuestra economía, de nuestra macroeconomía y de nuestra microeconomía. Voy a intentar brevemente decir algunos de estos elementos, de este modelo económico de los que el Papa Francisco ahí presentaba. Una de las primeras características es esa libertad económica como absoluto. Ciertamente que el ansia de libertad es una de las características del ser humano en la actualidad. El hombre posmoderno es un hombre que ha idolatrizado la libertad y la autonomía total. Y esa libertad total, completa, pues también la ha llevado al ámbito de lo económico. De tal manera que en aras de esa libertad, en aras de que no haya límites a su libertad absoluta, ha rechazado toda intervención del Estado. Descubrimos cómo el sistema económico vigente trata, esta ideología liberal, trata de arrinconar la tarea del Estado a labores mínimas, de tal manera que en cierta medida los expertos nos hablan de un desmantelamiento del estado de bienestar, ¿verdad? De un desmantelamiento de muchas funciones del Estado y que se están privatizando y que se están pues arrinconando lo que sería esa tarea y esa labor propia del Estado de equilibrar. Y junto a ello, y eso es lo más peligroso, no solo es que el Estado se le arrincone, sino que hay un rechazo de toda ética. En el fondo, para el modelo económico, la ética lo único que hace es limitar los comportamientos económicos. La ética económica, amiga del hombre, no otras, aquí podríamos hablar un poquito de otras éticas, pero no vamos a entrar ahí, éticas utilitaristas, etcétera, de una ética amiga del hombre, es decir, que ponga al hombre como centro, desde el modelo económico se consideran que son limitadoras de esa libertad absoluta que debe de regir los comportamientos económicos, que yo pueda hacer todo con tal de ganar. El único objetivo, por tanto, es ese máximo beneficio. Y en aras del máximo beneficio ponemos a las personas y ponemos todas las decisiones. Ese modelo económico tiene como una especie de ideal, que es el ideal del crecimiento. Hoy constantemente se nos habla del crecimiento, ¿verdad? La economía tiene que crecer, tenemos que crecer. Constantemente se nos habla de la urgencia y de la importancia de crecer, pero el crecimiento al absoluto es imposible, porque nuestro planeta es limitado. En el fondo, ese ideal del crecimiento se basa en esa teoría del derrame de la que el Papa Francisco también rechaza. ¿Qué es esa teoría del derrame? Pues es la teoría que está manteniendo hoy nuestro modelo económico. ¿Qué es esta teoría del derrame? Es la teoría que dice, bueno, esto es como la marea, ¿verdad? Si habéis ido a ver alguna vez los puertos, cuando crece la marea, ¿verdad? Pues todas las barcas suben, ¿no? En aras de esa marea, todas las barcas van subiendo al nivel del mar. Bueno, pues de lo que trata es de que hay que crecer, económicamente hay que crecer, porque si crecemos, ese crecimiento va a llegar a todos. Claro, pero eso lo vemos que no es así, ¿verdad? El crecimiento, y antes los datos nos lo decían, el crecimiento a algunos sí que les llega, pero a otros no les llega. No hay una teoría de vasos comunicantes en la que cuando hay crecimiento económico, ese crecimiento llega a todos de la misma manera, sino que ese crecimiento a veces descubrimos que no se da para algunos colectivos que viven en la exclusión. Este modelo económico tiene graves problemas, tiene enormes problemas. El mayor problema es el desconocimiento del bien común, el desconocimiento de que hay un bien
que pertenece a ese todos nosotros que componemos nuestra sociedad. Y lo que busca fundamentalmente es el interés particular, o a lo sumo, el interés general. Yo os hago una apuesta, a ver si otro año que venga alguien me dice que la ha ganado. Ahora que va a ser la campaña electoral, o este año que va a ser de campaña electoral, en los discursos que escuchéis de nuestros políticos, apuntad las veces que nuestros políticos hablan del bien común. Si alguien encuentra una vez, le invito al Landa Palace, allí en Burgos, a comer sin problema. Normalmente todos hablan del interés general. Y el interés general no es lo mismo que el bien común. El interés general es el interés de la mayoría. Pero nuestros políticos, ¿para qué están? ¿Para el bien de la mayoría o para el bien común? Es que en nuestra sociedad se le hace complicado trabajar y pensar en esa búsqueda de ese bien común, que es el bien de todos y de cada uno, sin que nadie quede excluido. Este modelo económico, y voy siendo más breve porque veo que pasa el tiempo, se basa en la competitividad, ¿no? Es la ley del más fuerte. Aquí sí que se cumple eso de Nemo, ¿verdad? De la película esa de Nemo. El pez grande se come al pez chico. Este modelo económico está pivotando fundamentalmente sobre la ley del más fuerte. Y el más pequeño declina. El más pequeño es absorbido por la competitividad. En este modelo económico, las personas son reducidas a una de sus dimensiones, que es la dimensión del consumo. En este modelo económico, lo único que cuenta de las personas es la capacidad de consumo que tenemos. Lo demás no le importa. Lo que le importa es que fundamentalmente sea un consumidor. Pero al fin y al cabo eso es un reduccionismo antropológico, ¿verdad? Porque las personas somos muchísimo más. A Dios gracias consumimos, podemos consumir, pero tenemos otras dimensiones que también es preciso atender. El modelo económico únicamente reduce a la persona del trabajador en la capacidad que tiene de consumo. Y en este modelo económico se ha convertido la economía en un poder absoluto, de tal manera que la economía lo controla todo y lo domina todo, hasta el poder político, ¿verdad? ¿Cuántas veces el poder político, que tendría que ser el regulador de la vida económica, se ha convertido, al fin y al cabo, en una cenicienta del poder económico? Nos asustan todos los días los casos de corrupción. Y en el fondo, ¿qué hay detrás de los casos de corrupción que salpican todo el mapa político de nuestra España, verdad? Pues en el fondo son los intereses económicos que han vencido sobre los intereses económicos, sobre los intereses políticos, ¿no? La política, por tanto, se convierte en el único poder, en el controlador de todo. Y en este modelo económico nos estamos dando cuenta que hay un cambio esencial, y es la importancia de los aspectos financieros o de la macroeconomía. Daos cuenta que los datos de los poderes políticos nos hablan de que, entre comillas, estamos saliendo de la crisis, que los datos macroeconómicos dicen que empezamos a ir bien. Pero el problema es que hay una dislocación, ¿verdad?, entre el ámbito macroeconómico y el ámbito microeconómico, es decir, la economía del día a día. Y aunque sí que es cierto que los datos macroeconómicos puedan ir muy bien, eso no se traduce inmediatamente en una mejora de la vida. Eso se percibe muy bien en América Latina. En América Latina hay infinidad de buenos datos macroeconómicos, pero sin embargo, grandes masas de población viven en la pobreza. Este es el modelo económico en el que estamos ahora viviendo, en el que hay una preponderancia de lo macro sobre lo micro, ¿verdad? Y eso se ha cristalizado en unas estructuras. En los análisis de Juan Pablo II hablaríamos de las estructuras de pecado, en unas estructuras, de tal manera que este modelo económico se ha convertido en un axioma irrefutable. En lo que se habla en la teoría
política y económica actual en lo que se llama el pensamiento único, ¿verdad? Este es el único pensamiento económico que es digno de ser creíble. De tal manera que Fukuyama dice esta frase: solo el sistema económico, solo el sistema capitalista plenamente asumido puede permitir una vida digna, con paz y prosperidad para todos. El mercado democrático global, con su cambio libre, aparece como el gran mesías de la humanidad, como la nueva mano invisible que asegurará la justa distribución de bienes y de servicios. En el fondo nos viene a decir, o esto o la nada, o esto o estamos abocados a ir al infierno, ir a perdernos totalmente. Bueno, seguimos avanzando y seguimos profundizando. Este modelo económico se sustenta sobre un modelo cultural. El Papa Francisco nos está insistiendo un poco en esta línea. Él critica muchísimo este modelo económico. Él habla de un modelo económico de raíz injusta. Yo creo que las intervenciones del Papa sobre el modelo económico nunca han sido tan fuertes en toda la historia de la doctrina social de la Iglesia. Pero yo creo que lo fundamental no son sus críticas al modelo económico, sino sus críticas al modelo cultural en el que nos encontramos. Es cierto que la economía produce exclusión, pero el modelo sociocultural está provocando lo que él llama la cultura del descarte. ¿Qué es esta cultura del descarte? Es una cultura en la que no solo excluimos a la gente, sino que la expulsamos. Hay gente que es sobrante, y eso es lo más triste. Lo más triste no es que haya gente que viva en los límites, es triste. Lo más triste no es que haya gente que viva en las periferias, es triste. Lo más triste no es que haya gente que vive en la pobreza, lo más triste es que haya gente a la que echemos, que sea sobrante para nuestra sociedad, que la expulsemos, que la descartemos, ¿verdad? Por eso es muy curioso cómo titula él el capítulo 2 de su exhortación apostólica. El capítulo 2 lo titula de una manera que a mí me parece, en un flash, decir qué es lo que le está pasando a nuestra sociedad. Él dice, en la crisis del compromiso comunitario. Esto es lo que le está pasando a nuestra sociedad, que no tenemos vínculos entre nosotros, que el otro me resulta un extraño, que con el otro yo no tengo nada que ver, que el otro no me importa, que el otro me da lo mismo, me es indiferente. Daos cuenta cómo dice él en número 61. Reconozcamos que una cultura en la cual cada uno quiere ser el portador de una propia verdad subjetiva vuelve difícil que los ciudadanos deseen integrar un proyecto común más allá de los beneficios y deseos personales. Y es así. ¿Cuántas veces nos implicamos en lo que no nos atañe? Participamos en lo que más o menos nos importa. Si hay una manifestación, voy porque estoy reivindicando algo que igual me conviene a mí. Pero si es a un vecino, pues que lo busque él, ¿verdad? Y así en cuántas y cuántas cosas podríamos poner infinidad de ejemplos que manifiestan esa crisis del compromiso comunitario en la que se han deshecho los vínculos. Y eso es normal en esta sociedad en la que vivimos, que la calificamos como la sociedad del bienestar, porque lo que nos importa es estar bien, eso es lo que indica el bienestar, que estemos bien, pero que estemos bien cada uno de nosotros, individualmente. Es una cultura del aquí y del ahora, de la superficialidad, y cuando uno solo se fija en la superficialidad, no penetra en el interior, no penetra en lo que realmente está pasando. Nos quedamos en la superficie, nos quedamos en los alrededores, es la cultura de la técnica. Y por eso estamos globalizando la indiferencia. Yo creo que esto es en lo que el Papa está insistiendo constantemente. Si habéis leído el mensaje de la Cuaresma, de esto nos habla el mensaje de la Cuaresma del Papa. Es el problema de la indiferencia. Hemos hecho una sociedad indiferente ante Dios y una sociedad indiferente ante los hermanos. Es una sociedad insensible ante los problemas de los otros, que ya no sentimos ni pena
ni pena ni dolor, nos da lo mismo, nos da lo mismo. Casi sin advertirlo, nos volvemos incapaces de compadecernos ante los clamores de los otros. Ya no lloramos ante el drama de los demás, ni nos interesa cuidarlos, como si todo fuera una responsabilidad ajena que no nos incumbe. La cultura del bienestar nos anestesia y perdemos la calma si el mercado ofrece algo que todavía no hemos comprado, mientras todas esas vidas truncadas por falta de posibilidades nos parecen un mero espectáculo que de ninguna manera nos altera. Yo creo que este es el desafío fundamental de nuestro mundo. Este es el desafío que tenemos que afrontar en el tiempo presente, el de una sociedad indiferente, una sociedad que ha perdido la capacidad de las lágrimas, de las que habla el Papa, que ha perdido la capacidad de la compasión. Y en el fondo eso nos deshumaniza, porque ¿cuándo somos más humanos? Cuando nos enternecemos. Este es el drama de nuestro mundo, es el drama de la deshumanización. Estamos perdiendo la capacidad de vivir con otros, de vivir para otros, de sentir los problemas de los otros. Esta capacidad de hacernos y de crecer como personas, que precisamente lo que nos hace crecer es esa capacidad que tenemos de vivir para los otros. Por eso bien podemos decir, como el Papa Francisco señala, que estamos en un cambio de época en la que hemos dejado una sociedad quizás pues donde esos lazos eran más fuertes, para pasar a una sociedad en la que cada uno, desde el individualismo, etcétera, piensa solo meramente en sí. Me quedan 5 minutos todavía, ¿verdad? Hemos empezado un poquito tarde, sí que me dejáis 5 minutos, ¿verdad? Bien. Bueno, ¿y qué es lo que está detrás? ¿Qué es lo que está detrás de este sistema económico, de este sistema cultural que nos está señalando esa deshumanización, porque en el fondo nos estamos descartando a la gente? Pues yo creo que en el fondo el Papa, y esto sí que es un análisis no tanto del Papa Francisco, sino más del Papa Benedicto, el problema es el drama de la muerte de Dios, ¿no? Esa muerte de Dios de la que habían hablado pues los filósofos de la sospecha en el siglo XIX, es lo que estamos haciendo realidad hoy. Estamos viviendo como si Dios no viviera. Hemos matado a Dios, y cuando matamos a Dios se nos hace más difícil enternecernos, preocuparnos hasta las últimas consecuencias por el ser humano. No quiere decir con eso que no exista una ética laica, una ética ajena a lo religioso, pero sí que podemos decir que cuando matamos a Dios, cuando vivimos como si Dios no existiera, se nos hace más complicado vivir en esta dinámica de preocuparnos por el otro, de asumir sus preocupaciones, de hacer que el otro sea un hermano. En el fondo es lo que decía Caritas in Veritate, ¿verdad? Vivimos en la sociedad de la globalización. Inmediatamente conocemos todos los problemas que suceden hoy en nuestro mundo. A los 2 minutos, en nuestros móviles, podemos desde cualquier lugar descubrir qué es lo que ha pasado ahora en Tailandia o en Oceanía. Inmediatamente lo conocemos. Es una sociedad global que nos ha acercado, pero que no nos ha hermanado. ¿Qué es lo que nos hermana? La lógica de Dios. La lógica de lo divino es lo único que nos posibilita que al otro le podamos tratar como hermanos. Y es que en el fondo cuando Dios muere, el hombre se esclaviza. Podríamos recordar aquí esa frase que tiene el protagonista de la novela del doctor Zivago, ¿verdad? En la que en un momento de la conversación él dice: gracias a la presencia del Galileo, de la mano del Galileo, el hombre empieza a ser hombre. Es decir, los ídolos de Roma, los ídolos de Grecia, no estaban haciendo que el hombre fuese hombre, pero el Galileo, es decir, Jesús, con su dinámica, nos ha introducido en lo que es lo propio del hombre, que es el enternecerse. Cuando anulamos a Dios, cuando negamos a Dios de nuestra sociedad, en el fondo estamos provocando que no nos comprometamos. El Papa Francisco en el número 57 dice eso: Dios espera una respuesta comprometida. Cuando alguien cree en Dios, no puede permanecer
ajeno a los dolores de su hermano. Por eso la presencia de Dios es tan importante en nuestra sociedad. Pero como el hombre es un ser religioso, por esencia, lógicamente el hombre cae en nuevas idolatrías. A Dios le sustituyen otros ídolos. Este Dios que hemos matado, el Dios del Galileo, que nos ha hecho acercarnos al otro, ha hecho que nos convirtamos a otros dioses. Es la lógica del mercado, es la lógica mercantil, la lógica del dinero, esa lógica a la que hemos idolatrado, ese becerro de oro al que hemos adorado y que el Papa Francisco en tantas ocasiones nos hace situarnos de una manera crítica. Y arrodillados al tener y al poder, se genera injusticia. Cuando uno solo se arrodilla ante el tener, ante el máximo beneficio, ante el dinero, inevitablemente produce dolor a su alrededor. Y esa lógica mercantil se va introduciendo en todas las lógicas. Hoy Cáritas nos anuncia tan constantemente pues esa reducción de los derechos que se están produciendo, pero es lógico en esta lógica mercantil en la que nos hemos introducido, donde lo que importa no son las personas, sino que lo que importa es fundamentalmente la ganancia y el dinero. Una de las causas de esta situación, dice en el número 55, se encuentra en la relación que hemos establecido con el dinero, ya que aceptamos pacíficamente su predominio sobre nosotros y nuestras sociedades. La crisis financiera que atravesamos nos hace olvidar que en su origen hay una profunda crisis antropológica, la negación de la primacía del ser humano. Hemos creado nuevos ídolos. La adoración del antiguo becerro de oro ha encontrado una versión nueva y despiadada en el fetichismo del dinero y en la dictadura de la economía sin un rostro y sin un objetivo humano. Daos cuenta, por tanto, cómo analiza el Papa Francisco los desafíos de nuestro mundo. Los analiza en clave de idolatría. Cuando nos alejamos del Dios que nos introduce en la dinámica de la misericordia, que nos introduce en la lógica de la ternura y del amor, y cuando adoramos a otros ídolos, al becerro del oro, es cuando al final convertimos al ser humano en un objeto. Y como mi función era ser telonero, pues yo aquí solo anuncio ya la propuesta. Ante este desafío, por eso yo he dicho que la realidad era un poco pesimista, aquí estáis los de Cáritas para recuperar la capacidad del amor, la importancia del amor en nuestra sociedad, la urgencia de responder ante este desafío con el amor. Un amor que es la definición de Dios, un amor que es respuesta al amor de Dios en esa dinámica de amor, no me detengo en esto, un amor que es principio de las microrrelaciones y de las macrorrelaciones, un amor que se convierte en cultura y que es capaz de cambiar esta cultura del descarte por una cultura de preocupación por los demás, de que el otro me importa, de que el otro es fundamental, un amor que nos recuerda la importancia de la utopía y de caminar desde la utopía, un amor que se hace también dimensión política y que no es solo asistencial, sino que transforma la realidad social, que se compromete en unas estructuras más justas, un amor que no solo se queda en lo meramente asistencial, sino que trata de ir al núcleo de los problemas y de hacer una realidad pues mucho mejor, un amor que en el fondo evangeliza. Pero esto se lo dejo a los que vienen detrás de mí para que os hablen de cómo Cáritas desde el amor, con este símbolo que a mí me parece precioso, ¿verdad? Este símbolo de los corazones, en el fondo pone amor en medio de nuestro mundo, lleva ese amor de Dios, cambia la cultura y hace que este desafío urgente al que nos presentemos la buena noticia del amor de Dios como respuesta que el hombre de hoy, el hombre que está hecho para el amor, descubra a través de nuestro testimonio con esos valores alternativos de los que antes hablábamos. Pues muchas gracias por vuestra atención.